Me da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Marco Tapia, el jefe de control animal municipal aquí en Tijuana, y al doctor Salvador Espinosa, el presidente del Colegio de Veterinarios de Tijuana. Doctores, bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues hay muchos temas que platicar y que son frecuentes. Y yo les decía, la audiencia nos pregunta muchísimo de estos temas. Sobre todo desde que cambió el reglamento de protección animal, ¿no? Que hubo ajustes también desde el Poder Legislativo y demás. Y uno de los grandes temas que quedan sobre la mesa es este que ya habíamos comenzado a platicar antes de entrar al aire, el de la tenencia responsable de mascotas. ¿Y qué significa, no? Porque finalmente, como ciudadanos, estamos reaprendiendo esa responsabilidad, ¿no? Así es, la tenencia responsable de mascotas es un conjunto de obligaciones que el propietario adquiere al momento de adoptar una mascota. Obviamente, se refiere más bien a un dueño responsable, ¿verdad? Claro. Yo como dueño responsable me preocupo de satisfacer esas necesidades básicas del perro, que es la alimentación, su cuidado, proveerle de techo, proveerle de agua, obviamente mantenerlo limpio de garrapatas y de pulgas, evitar que ande en la calle, levantar sus excretas cuando ande en la vía pública, incluso dentro de tu domicilio, ¿no? El hecho de que esté dentro del domicilio, pues no vas a si vas a afectar a terceros. Si tu perro está lleno de garrapatas y el vecino se queja de que él no tiene perro y él sí tiene garrapatas también, pues esa también es una obligación que adquieres y esa es una tenencia irresponsable el permitir eso, ¿verdad? Un dueño responsable pues obviamente nunca va a permitir que su perro salga a la vía pública sin correa, con su bolsita para levantar las excretas, ¿verdad? Un dueño responsable, por ejemplo, él se preocupa de una reproducción controlada o en su defecto mejor no reproducirlo, ya que el problema principal de perros en la calle precisamente es el exceso de la sobrepoblación animal. Cuando hablamos de esterilizar una mascota, de repente platicamos, doctores, de cuándo y hasta dónde. Me imagino que dependiendo de la especie y de la raza, pues habrá una respuesta para cada quien. Pero entonces el punto es entender que la esterilización de una mascota es también parte de ser un dueño responsable, entonces. Así es. Adelante, ¿me quieres? Sí, evitar la sobrepoblación canina en la ciudad y evitamos la infestación de garrapatas, que es el problema principal ahorita. Hay garrapatas, pulgas, sarna, etcétera, otros ectoparásitos. Se tiene una estadística de que una perra en su etapa reproductiva, que es a partir de los 7, 8, 9 meses, que ya empieza en su primer celo, hasta los 8, 9 perritas incluso de 12 años que siguen entrando en celo, esa perrita puede llegar a producir más de 1000 descendientes directos, ¿verdad? Entonces a veces por eso precisamente en una colonia, se forma una nueva colonia, llegan gente con 50% llegan con perritos, 50% llegan sin perros, ¿no? Claro. Al rato esa colonia ya está infestada de perros. ¿Por qué? Porque una persona irresponsable sacó ese perro o esa perrita, se reprodujo, tuvo 8 cachorritos, después esos 8 cachorritos fueron otros más y más y se va haciendo exponencialmente la problemática. ¿Qué hay de esta tenencia responsable en tanto a, por un lado, las mascotas comunitarias que antes eran muy comunes, así como que el perrito de la colonia, el perrito de la calle, que obviamente por más que lo querramos o por más que intentemos cuidarlo, al final está descuidado, está en la calle, puede ser objeto de abusos, de que lo atropellen, qué sé yo, contra las sanciones, porque de repente dicen, bueno, muy bien por el reglamento, qué bueno que avanzó, qué bueno que hubo reformas, pero a veces tenemos la percepción de que si no hay una sanción, como que el tema no avanza. ¿Se puede sancionar a un ciudadano por una tenencia irresponsable en algún momento? ¿Existe en la práctica eso? En realidad, la realidad no existe al tal. Exclusivamente ahorita lo que estamos sancionando es el capturar un perro en la vía pública, ese se te recoge, vas al Departamento de Control Animal. ¿Qué mayor sanción, no? Así es la sanción que tenemos ahorita. Eso por ejemplo, el hecho de que tú tengas un perro, lo saques a la calle, esté en la vía pública, se atiende el reporte y se te captura. Ya la cuestión de que traerlo con bozal, de no levantar las excretas, la venta, por ejemplo, en la vía pública de animales también ya le hemos estado regulando, ¿verdad? Ahorita, afortunadamente, había lugares donde periódicamente pasábamos y estaba ahí Eso sí es irregular. Sí, la venta sí. Pero en la venta en vía pública. Así es. ¿Y qué hay del negocio como tal? Porque de repente surge la pregunta,
es legal que vendan mascotas, es legal que haya negocios de venta de animales, y eso es muy distinto, ¿no? Así es, eso lo regula inspección y verificación, reglamentos. Muy bien. ¿Verdad? Permisos de uso de suelo, permiso de compraventa, ya es un lugar establecido, entonces él ya tiene sus permisos en regla, puede hacerlo. ¿Qué pasa con un animalito cuando llega a control animal porque lo encontraron en la calle? Podría tener o no dueño, pero ¿cuál es la realidad de su futuro? Bueno, la realidad de su futuro es permanecer ahí de 48 a 72 horas. Si la persona lo reclama durante ese lapso, tiene que presentar la cartilla de vacunación, que en el 90% de los casos no sucede. Demostrar su legítima propiedad, una identificación. Él va a firmar un acuerdo en el que dice este perro, acabo de saber que hay un artículo, el artículo 9 del reglamento, el cual especifica las obligaciones como propietario que tengo. Y aparte, ese perrito ya queda, como quien dice, fichado, porque al capturarlo por segunda vez podría ya no ser aplicable que se regrese porque se considera que estás incumpliendo con un reglamento. Ya no lo regresan a esa familia o ese propietario, pero ¿qué pasa con el perrito? En el caso de ser un perro viable para hacer adopción, se esteriliza y se pasa en adopción. Y ahora, ¿cuál es la diferencia cuando el perro que llega a control animal no tiene dueño? Por ejemplo, que ustedes lo encontraron en la calle, que era un perro callejero, o que era un perro que encontraron en una vía rápida, qué sé yo. ¿Es un proceso distinto? No, sí, podría decirse que si el perro no tiene dueño y tiene buenas condiciones, se procede a esa esterilización. Y ya una vez esterilizado, pues ya se da en adopción. En el caso, depende de la condición en que llegue. Claro. Si es un perro que está completamente lleno de garrapatas, si la fractura que presenta o la lesión que presenta, si lo agarraron atropellado, pues a lo mejor se procede a la eutanasia. Todo depende, hay un médico veterinario y un servidor que estamos ahí en el departamento y está una persona representando a las protectoras de animales para tomar esa decisión, la viabilidad de ser adoptado. ¿Cuántos perros llegan en promedio al día a control animal? Pues ahorita como estamos en un proceso de remodelación, pero el promedio era entre 20 y 25 al día más o menos. ¿Al día? Así es. ¿Y de otro tipo de animales? Pues regularmente gatos también nos llevan, exclusivamente perros y gatos. Perros y gatos. Oye, doctor Espinosa, nos decía que hay una situación, incluso, si se vale decirlo, peligrosa en estos momentos, que ha proliferado mucho en la ciudad y que tiene que ver con, por un lado, sí, la preocupación de las garrapatas, de no contagiar de riqueza, sí, pero pues también de vivillos, ¿no? De vivillos, sí, que se hacen pasar por expertos, que se hacen pasar por veterinarios, que se hacen pasar incluso por autoridades, nos ha pasado. Y esto, doctor, puede tener consecuencias graves, ¿no? Sí.